Buenas noches, nuevamente los estamos aquí recibiendo en un capítulo más de Gap Consulting Salud. El día de hoy tenemos como invitada a una persona muy especial, es la doctora Neida Duarte, médico psiquiatra, con quien estaremos hablando y abordando un poco los temas relacionados con respecto a lo que es la psicología y la psiquiatría. Dentro de nuestra rama o dentro de nuestra profesión, constantemente nos encontramos con personas o con grupos de personas que generalmente nos indican o nos dicen que no asisten a consulta o a terapia porque consideran que es para gente loca, que es para gente que tiene solamente problemas y al momento de tener problemas pues tampoco nos consultan. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de interrogantes o hay otro tipo de percepciones respecto a lo que hacemos nosotros como psicólogos y lo que hacen los doctores que son psiquiatras. Por eso el día de hoy, y siguiendo un poco el hilo conductor que ya hemos venido trabajando durante GAP Salud desde la salud mental, ¿sí? Es que podamos tener claridad respecto a qué hace un psicólogo clínico, qué hace un psiquiatra y poder aclarar no solamente estos términos, sino también empezar a especificar un poco más cuál es nuestro rol desde la salud mental y por qué es importante acudir a este tipo de profesiones también para cuidar nuestra mente como parte integral de nuestra salud en general. Entonces, la doctora tiene la palabra el día de hoy. Bienvenida a esta sección, doctora. Hola Juliana, gracias por la invitación. Bueno, sí, mira que como tú dices, hay muchas personas que se limitan de ir o de llevar a sus familiares a consulta por esa creencia errada que tenemos sellada desde hace muchísimos años, tanto psicólogos como psiquiatras, que solo atendemos personas graves desde el punto de vista de la salud mental o personas, como tú dices, locas. Sí, ese término despectivo ha sido bien difícil quitarlo del- de la sociedad, ¿no? Y genera mucho temor y mira que definitivamente algo que a lo que le tememos y de lo que nos intentamos alejar es de la locura. Entonces, no, algo que huela a locura, allí no me acerco. Exactamente, ¿sí? Ya es una situación como de un mito, de una capa que nosotros tenemos como si fuera una especie de maldición en donde no se acercan a este tipo de profesiones porque Sí, es un tabú que hay a nivel social, hablando especialmente de Colombia, porque hay países en Latinoamérica y en Europa donde esas profesiones son bien vistas como parte del cuidado general. ¿Okay? Entonces, les invito antes que nada a que nos sigan en nuestras redes sociales como Gap Consulting y las redes sociales de la doctora Neida Duarte, Psiquiatría al Día, en donde constantemente ella está publicando muchos temas relacionados con la salud mental y diferentes estrategias que nos pueden servir no solamente como pacientes o como consultantes, sino también familiares que tienen personas con algún tipo de patología para que puedan orientarse respecto a qué hacer o a dónde acudir en caso tal de que se llegue a presentar alguna eventualidad. También les invito a que constantemente estén participando en el chat para que también nosotras podamos responder todas las inquietudes que ustedes tengan respecto a estas profesiones como tal. Entonces vamos a empezar, doctora. Para hacer este live, nosotras en Gap Consulting hicimos una breve encuesta que repartimos pues de manera general en nuestras redes sociales y quienes se atrevieron a contestar la encuesta pues nos han dado un poco la noción de cuál es su percepción respecto a qué es lo que hace un psicólogo clínico y respecto a qué es lo que hace un psiquiatra. ¿Por qué hago la aclaración del psicólogo clínico? Porque, como muchos sabrán, y los que no, pues igual vamos a hacer la aclaración, la psicología también entra a generar su abordaje en diferentes áreas, ¿sí? Y el psicólogo clínico se encarga específicamente de aspectos relacionados con la salud mental. Entonces vamos a hablar desde esa rama. Entonces, primero empecemos a hacer aclaraciones relacionadas con la psiquiatría. Muchas personas en esta encuesta estuvieron asertivos respecto a lo que hace un psiquiatra, ¿sí? Pero hay otras que nos llaman la atención en donde se considera que el psiquiatra es un complemento del psicólogo porque medica, ¿sí?
o que el psiquiatra sabe más que el psicólogo, ¿sí? Y tienen este tipo de opiniones, ¿ok? Entonces la idea es que aprendamos a tener una diferencia respecto a lo que son estas ramas y definitivamente cómo entre las dos se complementan, porque entre las dos profesiones tenemos un complemento y hacemos una sinergia bastante interesante para ayudar a las patologías relacionadas con la salud mental. Entonces, doctora, le doy la palabra para que nos explique de manera muy simple qué hace un psiquiatra, qué es un psiquiatra. Bueno, fíjate que esa es una de las grandes dudas que todavía tienen muchísimas personas y es que, como decíamos ahorita, ¿no? Muchos dicen, bueno, es que el psiquiatra es el que atiende casos más graves. La gran diferencia, sí, es igual un psicólogo, un psiquiatra, solo que el psicólogo atiende casos más leves, los casos más graves los atiende el psiquiatra, ¿verdad? Y esto no es del todo cierto. La diferencia principal es que el psiquiatra inicialmente es médico, la psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialización, así como el médico se especializa en medicina interna, en oftalmología, en gastroenterología, se especializa en psiquiatría. Entonces nuestra función es prevenir, diagnosticar, tratar, rehabilitar, ¿qué otra cosa? Medicar, ¿sí? Porque somos médicos, todo tipo de patología mental, no necesariamente los casos más graves. Y allí es donde está la diferencia principal. Si somos previamente médicos, podemos indicar, tenemos la capacidad para prescribir medicamentos. El psicólogo no. El psicólogo ve patologías mentales. Sí, claro que sí. El psicólogo clínico tiene la capacidad de diagnosticar y de tratar. Sí, claro que sí. No desde el punto de vista farmacológico, pero sí desde el punto de vista no farmacológico. ¿Sí? Como tú dices, hacemos sinergia. Hay pacientes que inicialmente pueden asistir por primera vez a un psiquiatra, perfectamente, no hay problema. Si el psiquiatra considera que puede ser manejado solo por psicología, va a ser la remisión a psicología, ¿sí? Y en Sí. otros casos hacemos trabajo en conjunto. Hay psiquiatras que tienen más una línea psicoterapéutica, o sea, además de indicar medicamento, también pueden hacer psicoterapia. No todos los psiquiatras hacen psicoterapia. Hay algunos que solo están, prácticamente tienen más formación para medicar, más que para hacer psicoterapia, porque para hacer psicoterapia también hay que hacer una formación y adquirir determinados conocimientos. No cualquiera puede llamarse psicoterapeuta. Exactamente, y doctora, usted ha tocado un punto muy importante, de hecho es una de las preguntas que hay dentro de nuestro panel. La persona Luna de Colores te hace una pregunta, dice, en el sistema de salud colombiano, ¿el psiquiatra podría realizar psicoterapia como lo puede realizar un psicólogo? ¿Es cuestión de tiempo en consulta? Como usted bien lo decía, pues tampoco, no necesariamente porque hay psiquiatras netamente formados en la parte farmacológica, pero también hay otros que tienen una formación como psicoterapeutas, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces eso también dependería del psiquiatra, ¿verdad? De la formación que tenga el psiquiatra y del servicio que él esté brindando en determinada entidad de salud. Si la entidad de salud lo ha contratado para manejo de pacientes más de tipo médico, sí, más para el seguimiento de pacientes que llevan medicamentos o más para el manejo de pacientes de psicoterapia. Hay ideas muy puntuales en donde las personas creen que el psiquiatra solo medica. Acá en el panel, Ismael Ocampo opina. Yo nunca pensaría en ir a un psiquiatra sin antes haber pasado por un psicólogo y en donde el psicólogo me diga que ya necesito apoyo farmacológico. Creo que los psiquiatras medican. No está de todo Sí, errado. exactamente. Los psiquiatras somos los que tenemos la capacidad de medicar. Eso es cierto. Lo que no es del todo cierto es esa concepción tajante de que todos los psiquiatras medicamos a todos los pacientes. ¿Sí? Eso no es así.
los psiquiatras tenemos la capacidad de poder determinar si esos síntomas son medicables o no, si esos síntomas pueden revertir con psicoterapia o con algún tipo de abordaje terapéutico. Dice aquí, la doctora se congeló, pero vamos a hacer la diferencia. Sí, ya creo que se cayó la señal unos segundos, pero ya, ajá. Me decías. Ismael vuelve y opina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la psicoterapia del psicólogo y la psicoterapia de un psiquiatra? Creo que hay que hacer igual la salvedad de que el psiquiatra es médico y todo lo relacionado a la parte médica es en lo que se va a encargar el psiquiatra. ¿Sí? Su diagnóstico también va a estar basado en pruebas de sangre, tomografías, todo lo que ustedes mandan así para descartar que esa patología no tenga que ver con algo orgánico, ¿no? Sí, y también que hay varios tipos de psicoterapia y en esos varios tipos de psicoterapia ya se enfocaría más el psicólogo. Sin embargo, hay psiquiatras que hacen un abordaje desde el punto de vista de psicoterapia psicoanalítica, pero aquellos que se han formado para ello, no todos lo hacen, no todos tienen esa formación ni esa capacidad, ¿sí? Sí, y si nos vamos también a la parte del sistema de salud, la forma en la que nos toca trabajar nosotros desde la EPS, tal como decía la compañera Luna de Colores, no nos da el tiempo, ¿sí? Para poder hacer un proceso psicoterapéutico y medicar y mandar exámenes y tener todo el espacio para uno poder como hablar y desarrollar todo un proceso de evaluación y de intervención que realmente la persona requiere, ¿sí? Ahí ya tendríamos como una crítica a nuestro sistema de salud porque ¿cuánto nos dan? ¿20 minutos? 30 minutos. Con buena suerte, 30 minutos. Con buena suerte, algunos nos pasa ahí 15 minutos y uno dice, ¿qué haces tú en 15 minutos? Pero en esas condiciones, digamos que el sistema de salud nos pone y es ahí donde se incrementa el sesgo y se incrementa también los mitos que existen a través de la psicología y de la psiquiatría, ¿sí? Luisa Sepúlveda nos explica, en el hospital universitario conocí muchos psiquiatras en un proceso de formación como psicoterapeutas freudianos. Los psicoterapeutas freudianos, la parte freudiana es una escuela, ¿sí? De psicoterapia. En la parte de salud mental, en la parte de psiquiatría y psicología tenemos escuelas de análisis. Una de las primeras escuelas pues es la de Freud, ¿sí? Que es de las primeras escuelas europeas. ¿Sí? Está pues también las escuelas desde la logoterapia con Víctor Frank, las escuelas ya norteamericanas como tal, desde la parte cognitivo-conductual y demás. Todo depende de la escuela en la que uno se quiera formar, ¿sí? Pero también Luisa explica, no por ser psiquiatra implica que sea psicoterapeuta, ¿sí? Entonces el psiquiatra también... Exactamente, ¿qué es lo que estamos hablando? Sí, el psiquiatra nos va a evaluar desde un aspecto orgánico, pero también desde otros aspectos que puedan explicar la patología que tú estás teniendo. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Exacto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta pues este resumen que acabamos de hacer y teniendo esta claridad que acabamos de hacer, pues nos preguntamos qué es un psicólogo, ¿sí? El psicólogo, precisamente, estamos hablando de una profesión científica que se encarga del estudio del comportamiento y de la mente humana, tanto a nivel intersubjetivo, o sea, de aquí con uno con uno mismo, ¿sí? Pero a nivel intrasubjetivo, o sea, mi relación que yo tengo con el entorno en el que estoy viviendo, con las personas de mi alrededor y con el mundo. Desde esas perspectivas, nosotros podemos dar explicaciones respecto a qué aspecto puede estar afectando cualquier aspecto de tu vida. A nivel emocional, a nivel mental, relaciones de pareja, relaciones con los demás, inclusive al momento de escoger alguna profesión, inseguridades en ti mismo. Nos encargamos mucho de trabajar esa conciencia interna para que puedas entender qué es lo que está pasando contigo en relación contigo mismo y con el otro. Y desde allí, pues entonces buscar alternativas de tratamiento para obtener mejoras. Es importante aclarar que ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni nadie nos va a arreglar los problemas de la vida.
que es uno de los mitos que se tienen, ¿no? Muchos no van a psicología y a psiquiatría porque nos dicen que si nosotras no podemos arreglar nuestros propios problemas, pues menos le vamos a poder ayudar al otro, ¿sí? ¿Qué piensa usted de Mira, esa cosa que nos achantan siempre? mira, fíjate algo, eso es cierto, ¿sí? Que no, nosotros no estamos para solucionar vidas como si tuviésemos una Una varita mágica, ¿sí? Y es cierto aquello que dice la gente también de, bueno, pero es que ¿qué me va a arreglar el medicamento? El medicamento no me va a solucionar el conflicto que tengo familiar, por ejemplo. Eso es cierto, ¿sí? Sin embargo, nos hemos formado, ¿verdad? Como tú dices, para evaluar determinados tipos de conductas y de comportamientos según las patologías, para poder brindar acompañamiento y orientación y brindar también posibles alternativas. En última instancia, quienes deciden son los pacientes, pero nosotros estamos brindando alternativas desde otro enfoque, desde el conocimiento en el que ya nos hemos venido formando durante años, que eventualmente necesitamos tratamiento farmacológico, porque así como, fíjate que hablábamos que la psiquiatría es una rama de la medicina, así como el resto de órganos del organismo, o sea, del cuerpo se enferman y requieren medicamento, eventualmente también ocurre con la mente, con el cerebro, Exacto. que hay alteración en neurotransmisores y se requieren medicamentos. No todos los medicamentos son de por vida, no todos los medicamentos generan adicción, ¿sí? Pero sí los medicamentos, dependiendo del síntoma y de la patología, van a brindar un alivio a los síntomas orgánicos, a los síntomas del cuerpo. ¿Qué es lo que yo le digo a mis pacientes cuando necesitamos medicamento? Primero, trato de ser clara qué grupo de medicamentos vamos a usar. Son varios los grupos, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene ese medicamento? Más o menos cuánto es el tiempo en el que vamos a usar ese tratamiento, qué es lo que esperamos de la medicación. Pero sí trato de ser clara en que la medicación solita no va a hacer efecto. El medicamento solo no te va a resolver la vida. Necesitamos Exacto. también el tratamiento no farmacológico, que es ese abordaje y ese acompañamiento que nos da psicología, con la psicoterapia, con todo lo que tiene que ver en estilos de vida, en higiene del sueño, en cuidado, en aprender a cuidarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, si yo solo me enfoco también en todo lo que es terapéutico, mira, lo que te estoy diciendo, estilos de vida, higiene del sueño, pero tengo un daño o tengo una alteración que requiere medicamento, lo no farmacológico no va a ser suficiente. Entonces, Exactamente. si utilizo solo uno, quizá no sea suficiente. Si utilizo solo el otro, quizá no sea suficiente. Eventualmente se requiere el tratamiento. No todos los pacientes requieren tratamiento médico. No todas las personas requieren tratamiento médico, farmacológico me refiero, ¿sí? Uh-huh. Okay. Pero sí todos, en Sí. teoría, deberíamos tener un acompañamiento y una orientación en cuanto a estilos de vida saludable. Eso sí lo deberíamos tener todos desde chiquititos. Eso es importante, aprender a hacernos cargo también de nosotros mismos y de nuestras propias decisiones, ¿sí? Generalmente nos quieren salvar la vida. Bien, Ismael dice, es cierto, la salud mental en Colombia sigue siendo tan desestimada que la única manera de tener un proceso terapéutico exitoso es accediendo de manera particular. Sí. ¿Cómo? No hay discusión, ahí en esa parte pues no hay discusión, ¿ok? Pero también dice, si uno siempre va con la motivación de que le ayuden a solucionar los problemas, te damos perspectivas. Imagina que estás como en una, ¿cómo se le llama eso? Donde torean, como en una cancha de toros, una en una cosa plaza de toros, Juliana. eso, en una plaza de toros. En una plaza de toros, ¿sí? Y tú eres el torero o en una cancha de fútbol. Tú estás allí en plena jugada, evidentemente no vas a ver otro tipo de perspectivas, ni vas a saber a dónde mandar el balón, ni cómo hacer otro tipo de aspectos. Cuando vas al psicólogo, cuando tienes otro tipo de miradas, es como si tú te salieras de la cancha y entraras a la gramilla, ¿sí? Y tú dices, ah, bueno, ya esto es un asunto diferente.
desde mi opinión y desde mi perspectiva y mi capacidad de decidir, yo elijo irme por allá, ¿sí? Tú eliges irte por allá y el psicólogo lo que hace sabiendo es lo que que, tú sales. sobre todo sabiendo que todo lo que tú decidas va a tener consecuencias positivas y negativas. Todo va a tener las dos caras de la moneda, lo positivo y lo negativo. Y, y yo como persona que decido y que sé que eso va a tener consecuencias positivas y negativas, soy responsable de esas consecuencias positivas y negativas. ¿Sí? Exactamente. Tanto Ahí es donde psicología como psiquiatría te plantea una óptica distinta desde lo que previamente ha estudiado y desde lo que nos dice también la literatura, porque no es que a nosotros se nos ocurre y que lo decimos desde nuestra experiencia de vida personal, porque tenemos años en esto estudiando, ¿sí? Para que tú tengas la opción de decidir. ¿Sí? exactamente. Entonces, Tampoco es que el psicólogo y el psiquiatra te tienen por qué decir, mira, deja a ese hombre o deja a esa mujer, o mira, no, aguántatelo toda la vida. No, 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 no. Sí, eso no debería ocurrir. Sí, o sea, de no hecho, deberíamos dar eh, órdenes directas en absoluto. Eso no debería ocurrir. además, si ustedes lo piensan, el hecho de que un psiquiatra te diga qué tienes que hacer es irrespetuoso para el criterio que cada uno supone debe de tener, ¿sí? Cada uno debe de hacerse cargo y hacerse responsable. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no tenemos la conciencia para hacernos cargo y hacernos responsables, ¿sí? De las decisiones que tomamos, de las acciones que tomamos. Muchas veces creemos que los tratamientos no funcionan porque el psicólogo es malo o porque el psiquiatra es malo. Bueno, habrán una que otra belleza, Oh, bueno, eso sí, uno no dice que sí, no. fíjate, Algo y también yo me fíjate estoy... que hablando de, ahorita que no quiero dejarlo pasar, ahorita que dices que quizá la medicación, quizá el medicamento es malo, ¿sí? Muchas personas inician un tratamiento y a los 2, 3, 5 días lo suspenden y con toda razón dicen, pero es que no me hizo nada, yo no sentí ningún cambio. De alguna manera todos los psiquiatras somos responsables y tenemos el deber de informarle al paciente más o menos cuánto tiempo debe esperar para ver un cambio, para empezar a ver la mejoría. Por ejemplo, mira, los antidepresivos no hacen efecto inmediatamente, ellos empiezan a hacer efecto entre la segunda, tercera, cuarta semana. Entonces hay que Sí. decirle al paciente, mira, las 2 primeras o 3 primeras semanas tú no vas a sentir absolutamente nada, no vas a sentir mejoría. Y no es que el medicamento no sirva, es que debemos darle tiempo al medicamento para que le haga efecto, ¿sí? Tampoco, Sí. es que la, la idea también es educar al paciente, no solo en los aspectos de su vida, es que si es necesario indicar un medicamento, es explicarle también cómo funciona ese medicamento, cuánto tiempo lo vamos a usar. Entonces, tanto derecho tiene el paciente de pedir información como tan responsable y tanto deber tiene el médico de brindar esa información. Es importante esa parte, ¿sí? A veces me he encontrado con pacientes que dicen, el médico no me dice, el médico no me Eso es explica, cierto. no hay tiempo, simplemente me dice, tomes esa pasta y ya, ¿sí? O yo le pregunté a mi vecina que cómo le fue con esa pasta y bueno, y me dijo que terrible, o le preguntó a otro médico y se la quitó, ¿sí? Hemos tenido casos donde los mismos veterinarios cambian tratamientos. Eso es cierto, mira, eso es cierto. Y ya que tú dices que el medicamento le cayó terrible, sí, efectivamente, nuestros medicamentos podrían caer terribles, así como, mira, como así como somos alérgicos a determinado antibiótico, así como no toleramos determinado medicamento y nos cae mal y debemos suspenderlo, lo mismo pasa, no son diferentes los medicamentos que usamos los psiquiatras. Es deber tanto del paciente como del familiar aportarnos toda la información que puedan acerca de la respuesta al medicamento. Exactamente. En la consulta, y al menos decírselo también al psicólogo o al psiquiatra, porque muchas veces yo he oído que los pacientes dicen, no, doctor, pero es que me dio pena decirle al doctor que ese medicamento no me hizo nada, o decirle que el medicamento me cayó muy mal y lo tuve que suspender. No, es que depende de lo que tú me digas a mí, de cómo te cayó la medicación,
Si tú sentiste mejoría, si te sientes igual o te sientes peor, es que yo puedo tomar decisiones de poner, quitar, cambiar, subir, hacer otro tipo de ajuste en la medicación. Ujú. Tú no tienes por qué tomarte un medicamento que a ti te genere malestar, más malestar del que ya tienes. No tienes por qué tomarlo. Si te genera alergia, no tienes por qué tomarlo. Y tampoco quiere decir que todos los medicamentos que te vaya a indicar el psiquiatra te van a caer igual, porque son medicamentos que hay variedad de medicamentos, así como hay variedad de antibióticos. Si tú vas a un médico con una infección y tú sientes que el medicamento no te hizo nada, tú vas de nuevo al médico y le dices, doctor, ese medicamento no me hizo nada, yo me siento mal todavía, cámbiamelo. Ok, siguiendo ¿Sí? como la Con línea, lo, ajá, Ujú. de este medicamento que usted está hablando, doctora, las personas tienen mucho miedo con la Ujú, parte de psiquiatría, ¿sí? Yo creo que con los psicólogos son un poquito más ujú, amables porque no medicamos, ¿sí? Tanto así Ismael Ocampo dice, yo veo a los psicólogos como un actor externo que puede ver o evaluar la situación desde un punto externo y neutro sin sesgos. Por ello, con la posibilidad de dar un buen lineamiento. Consejo no, lineamiento. ¿Sí? No, ok, nosotros no aconsejamos. ok. Y tiene toda la razón, pero el psiquiatra también. ¿Sí? Somos externos, agentes Ujú. externos con una mirada objetiva del problema. ¿Sí? Pero no nos sesgan tanto como al psiquiatra, porque el psiquiatra medica y muchos le tienen miedo a la medicación por los efectos secundarios y porque generan dependencia. ¿Sí? O sea, Ajá. hablando de medicamento, ha pasado mucho, ¿no? Hay pacientes que llegan y dicen, no, ¿quién te mandó esta fluoxetina, que es este antidepresivo? Ah, me la mandó el médico general, maravilloso, pero el psiquiatra te la cambió a otro antidepresivo, sertralina. No, 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 yo no me tomo eso porque me genera dependencia. Sí, No, fíjate que hay una idea preconcebida que el único médico que prescribe medicamentos que generan adicción es el psiquiatra. De ahí en adelante al psiquiatra no le recibo ni agua, porque siento miedo, ¿sí? Y es válido sentir miedo, pero pregúntale al doctor, el doctor te está indicando la medicación, pregúntale. Nosotros indicamos medicamentos que generan adicción, sí, claro que sí, un grupo de ellos, pero no todos generan adicción. No todos los pacientes son candidatos a recibir esa medicación y cuando la indicamos ya todos los psiquiatras sabemos que debe ser por un tiempo limitado y que así como la indicamos debemos retirarla precisamente para evitar adicciones. Nosotros no somos seres perversos con intención de volver adicta a la gente. No, no, en absoluto. ¿Sí? dormida. No, exacto. Por allí hablabas de algún comentario que hicieron, es que me cayó muy mal y pasaba dormida. Eso no debe ocurrir, eso también se lo deben decir al psiquiatra. Otra es que pasaba todo el día dormida. Ok, entonces vamos a hacer un ajuste, vamos a cambiar la dosis, vamos a moverlo de horario, porque no tenemos por qué estar dormidos durante el día. La idea es que tú duermas de noche y que de día funciones adecuadamente, no que estés dormida todo el día. ¿Sí? Otra Exacto. cosa, los médicos generales y otros médicos de otras especialidades también prescriben muchísimos medicamentos. Digamos que un tanto con pluma suelta que generan adicción, ¿sí? Sobre todo medicamentos para el dolor. Eso te digo a ti y les digo a los que estén conectados, a mí me genera bastante preocupación porque mira, en algún momento eh, mi hijo fue al médico y fácilmente le dijeron, bueno, mira, toma tramal, ey, ya va, no, no, pero ¿cómo así? Si hay otro tipo de analgésicos que tú puedes usar antes del tramal, ¿sí? Del tramadol, ese medicamento genera adicción. Entonces hay muchas personas que con tal de aliviar un dolor, indica, y quizá también lo mismo que hablábamos del tiempo, que si tú no tienes mucho tiempo, tú no tienes, no puedes venir y explicarle con detalle al paciente todo lo que puede pasar y el paciente dice, sí, es magnífico para el dolor. Y cuando se dan cuenta están envueltos en una adicción terrible. Entonces, no solo somos los psiquiatras los que tenemos la capacidad de indicar medicamentos que generen adicción. Por eso el paciente y la familia siempre deben eh, recordar que uno de sus derechos es preguntar, hey doctor, ¿qué me está indicando? Doctor, ¿para qué es eso? Eso genera dependencia, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, más nada. Eso es todo, ¿sí? Tanto al médico general como al quien sea que se lo indique. Es cierto también que hay médicos que no tienen tan buena actitud y responden de una manera que no es adecuada y dicen, bueno, pero es que aquí el médico, ¿quién es? ¿Usted o yo? Porque me lo han dicho a mí de otras
de otras especialidades. Pero ahí es donde Entonces, uno... no es algo, pero no son todos, que es lo bueno, ¿sí? No son todos, son contados con pinza, pero pues hay muchos médicos y eso que no les quite tampoco el derecho de preguntar. Siempre tienen el derecho de preguntar y el médico tiene el deber de responder. Ahí vamos también un poco hacia el tema de los derechos de uno como paciente, ¿no? Yo puedo preguntar, puedo también cambiar de profesional y no por Totalmente, que totalmente, totalmente, acá totalmente. a que resolvemos problemas, Luna de Colores dice, creo que muchas personas tienen la expectativa de que el profesional resuelva el problema porque de base ya hay una tendencia a tolerar poco la espera, a la frustración, la capacidad de decisión disminuida, poca reflexión y demás. Ahí pues ocurre mucho que muchas personas abandonan los tratamientos cuando el psicólogo o el psiquiatra confrontan cierto tipo de conductas o cierto tipo de respuestas. Las personas muchas veces no estamos dispuestas a escuchar una confrontación o a poder visualizar un camino diferente, ¿sí? Porque este me saca de mi zona de confort, me saca desde lo que yo conozco y con lo que he funcionado X años, ¿ok? Claro, que me genera incomodidad. Claro, los procesos psicoterapéuticos, a todos les digo, son efectivos, son buenos, pero son incómodos, ¿sí? Usted no va a salir todo el tiempo muerto de la risa de un proceso de psicoterapia, muchas veces va a salir bastante tocado, pero precisamente ese toque con el que usted va a salir es para que usted vaya avanzando y se vaya dando cuenta de que hay algunos aspectos que realmente ya no funcionan. ¿Sí? Entonces, el hecho de que el psicólogo venga a solucionarle la existencia no va a ocurrir. Ocurre mucho de que cuando uno dice la profesión en público, creen que uno es como una pitoniza, no me mire tanto que me analiza. No, eso no pasa. No trabajamos 24 horas al día todos los días, no lo Ni una hacemos. pitoniza ni nada de eso. Yo a muchos de mis amigos les digo, no, yo me Ni, apago ni y ya. tenemos rayos X para evaluar el... Eso no sucede. Un proceso No, psicoterapéutico es serio, no es una cuestión de venir yo ahí dando opiniones simplemente con mirar a la sí, persona. ¿Observamos? Sí, sí observamos, pero no podemos dar conclusiones simplemente por lo que yo veo. ¿Listo? Luna de Colores agrega, la medicación suele tener un efecto, pero la barrera del entorno es definitiva. ¿Sí? totalmente. Películas basadas La, en historias asociadas a la salud mental son suficientes para atemorizar a la persona. La no, psiquiatría no, ha tenido una no buena... mira, no te oí bien, no te oí bien el principio de ese apartado, Juli. Que la medicación suele tener un efecto, pero la barrera del entorno es definitiva. ¿Qué más? ¿Sí? Lo que sigue. Por ejemplo, las películas basadas en historias asociadas a la salud mental son suficientes para atemorizar a las personas. La gente cree que ustedes van a utilizar electrochoques, amarrarlos, bueno, hacerles un montón de cosas. Sí, mira, eso es igual que ocurre con el tema de la medicación. Se tiene la idea preconcebida que los psiquiatras a todas las personas que entran al consultorio automáticamente todas salen con medicación. No, no ocurre así, ¿sí? Con el tema de las contenciones, cuando yo hablo de contención física, hablo del tema de amarrar, ¿sí? Muchas veces la misma familia, cuando ya estamos hablando de patologías graves, ¿sí? O sea, si nos vamos a meter en el campo de la patología grave, de la crisis grave en la cual la persona corre grave peligro o está en una crisis o en una agitación psicomotriz con alto riesgo de hacerle daño a otras personas, la misma familia se ve en la necesidad de atar a su familiar para poderlo llevar a la sala de urgencias. Quienes no han estado en contacto, quienes no han tenido conocimiento de pacientes o de familiares que han tenido crisis graves, desconocen esto por completo y lo pueden ver como una atrocidad. Pero quienes tienen familiares que han tenido estas crisis serias pueden
incluso dar testimonio de estas situaciones donde dicen, doctora, es horrible, pero no vi de otra, tuve que llamar a la policía y que lo esposaran, o tuve que buscar la manera de que mis vecinos y mi familia me ayudaran y la atamos con esta sábana para poderla traer, porque si no lo hacíamos así, nos acaba la casa, nos hacía destrozos a todos y tampoco lo podemos permitir. Eventualmente hay necesidad de contener físicamente al paciente, que es lo que en términos despectivos se dice amarrar, ¿verdad? Pero ese es una serie de pasos, no vamos a andar amarrando, ¿sí? Por decirlo en un término grotesco, a todo el mundo a diestra y siniestra. No. Si vemos que hay un paciente que no ha respondido, que son de difícil manejo y de difícil resolución farmacológica, la contención mecánica es un procedimiento, termina siendo un procedimiento médico que tiene toda una técnica, ¿sí? Que deben ser tantas personas, los instrumentos o las amarras tienen que ser especiales, de modo que el paciente no se haga daño a sí mismo, que no le haga daño a otra persona, porque en todo caso eso es lo que tenemos que preservar, la integridad del paciente y la integridad del entorno, ¿sí? Ojo, esto no quiere decir que a todos hay que hacerlo y que entonces vamos a castigarlos de esta manera, en absoluto. Ok, o sea, claramente no es para todo el mundo, no es para todas las condiciones. Y no es todo el tiempo, no es todo el tiempo. No. Y lo ideal es que sea lo mínimo necesario mientras responde lo más rápido posible a la medicación, porque no tenemos por qué estar atando a nadie. Y cuando se hace es una medida ya de emergencia. ¿Para qué? Para poder contener a esa persona, que no se haga daño a sí mismo y que no le haga daño a más nadie. Hay una pregunta de un participante con un nombre árabe que dice, ¿es malo haber tomado por más de un año clonazepam y que me lo hayan quitado de un momento a otro? El clonazepam es un ansiolítico, ¿cierto? Una benzodiazepina. Sí, una benzodiazepina. Es que estoy sintiendo síntomas de abstinencia. Claro, ese clonazepam. Sí, ¿qué ocurre? Digamos que no es que sea bueno o malo, digamos que quizá no fue la manera adecuada. Depende de la dosis que estabas tomando, ya con un año ya es un tiempo prolongado, por decirlo de algún modo, y para retirarlo no es, no es tan adecuado retirarlo sin algo que contenga un poco o que alivie esos síntomas que te va a generar el cuerpo. Sí son síntomas de abstinencia y la abstinencia es la manera en la que de alguna manera el cuerpo te pide la medicación, ¿sí? Entonces, si se va a quitar de golpe, necesitamos poner otro medicamento que no genere adicción, porque no, entonces no tendría sentido, que calme, que atenúe un poco esos síntomas, ese malestar, o de lo contrario, ir bajando progresivamente el clonazepam. Ok, bueno, vamos llegando al final de nuestro live. Bueno, el mismo participante dice, fue una decisión de la psiquiatra, estaba ya en dosis alta. Yo creería que entonces es la médico psiquiatra quien debe de acudir y atender ese aspecto de esos síntomas de abstinencia que estás teniendo. Claro, y decirle a ella. Rápido, ¿no? Exacto. Igual, recordemos que como pacientes siempre tenemos el derecho de pedir segundas opiniones, ¿sí? Sí, claro. Y de buscar otro tipo de alternativa, ¿cierto? Sin que eso se convierta en una costumbre, porque muchas veces entonces también hemos visto, Juliana, tú también puedes, me imagino que has tenido experiencia en esto, pacientes que con este psiquiatra no me gusta lo que me dice y yo quiero que me digan lo que me gusta, entonces no, me voy con él y me voy con otro. Cuando el otro psiquiatra también le da su opinión y tampoco le gustó, entonces se van y buscan el otro. Y se van y buscan el otro y se van y buscan el otro. Entonces, tampoco es adecuado, ¿sí? Si bien es importante y es un derecho tener una segunda opinión, la idea tampoco es que andemos como de picaflor porque cada médico tiene una opinión distinta y entonces eso va a retardar la evolución y la mejoría del paciente. Bueno, muchas gracias, doctora, por todas las aclaraciones que nos has hecho respecto pues, a tu rama de conocimiento. Por mi lado, pues también espero haberles dado claridad respecto a lo que hacemos los psicólogos. Igual todavía
sigue estando como esa sensación de que es importante generar todavía mucha educación a nivel social para que también vayan trabajando su salud mental como parte integral de la salud en general. Ustedes saben de que nosotros estamos todos en una condición muy complicada como lo es la pandemia y lo primero que ha empezado a deteriorarse en este aspecto es la salud mental, que es uno de los aspectos a los que poco le prestamos atención. Sí, le prestamos atención a la parte espiritual, maravilloso, a la parte física, 1000 veces maravilloso, todo, pero lo que tiene que ver con aspectos relacionados con salud mental es lo último que dejamos. ¿Sí? Entonces, espero que esta información les haya sido de utilidad. Esperamos todos sus comentarios y todas las dudas que ustedes tengan en nuestro espacio de mensajes para que nosotras podamos seguir dándole claridad a este tipo de temas. Nuevamente les hago la invitación para que ustedes se conecten con la doctora Neida Duarte a través de su página en Instagram, Psiquiatría al Día, en donde ella va dando diferentes recomendaciones y diferentes aspectos de patologías y demás para que ustedes puedan tener claridad y si desean una cita con ella a través de este medio también pueden obtenerla. No está de más también decirles que a través de Gap Consulting en esta parte de salud tenemos psicoterapeutas especializados que también podemos ayudarles a resolver cualquier situación, bueno, ayudarles a que ustedes resuelvan cualquier situación o pues, a través de la EPS u otros canales que ya pudimos ver en el live anterior. ¿Listo? A todos les agradezco muchísimo la participación. La doctora Duarte, ¿sí? Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias a ti por la invitación. Es que es excelente, a mí me encanta. A todos, muchas gracias por la participación. Cualquier duda que tengan, no olvides en escribirnos. Un abrazo a todos y que tengan feliz noche. Chao.